Bienvenidos, guardianes de los secretos y exploradores de lo oculto, a un nuevo viaje por los senderos del misterio. Hoy dejaremos atrás la comodidad de nuestros hogares y nos adentraremos en el corazón de la antigua Europa, un continente donde cada piedra, cada muralla y cada torre centenaria guarda un relato, un susurro del pasado que se niega a ser olvidado. Imaginen consigo el eco de armaduras chocando en los salones de banquetes, el lamento de damas solitarias en las mazmorras y el frío aliento de espectros que aún caminan por pasillos oscuros. Porque en este episodio no solo hablaremos de castillos, sino de los espíritus que los habitan, almas atrapadas entre los muros de la historia, condenadas a repetir sus dramas eternamente. Prepárense, porque juntos nos sumergiremos en las legendarias apariciones del castillo de Edimburgo, en Escocia, donde el sonido de un tambor sin manos aún resuena. Exploraremos la sombría presencia del castillo de Bran en Rumania, ligado a la figura del mismísimo Drácula. Sentiremos la melancolía de las reinas atormentadas de Hampton Court Palace. En Inglaterra, descubriremos el trágico destino de la Dama Verde del Château de Brissac en Francia. Ascenderemos a la fortaleza de Hohensalzburg en Austria para conocer a su Dama Blanca. Nos atreveremos a cruzar el umbral del infame Leap Castle en Irlanda, considerado uno de los más embrujados. Escucharemos los lamentos de la Dama Blanca de Machados. Bodenburg Castle en Alemania. Nos esconderemos con el rebelde caballero de Predjama Castle en Eslovenia. Sentiremos la pesada atmósfera de Dover Castle en Inglaterra. Y finalmente nos dejaremos inquietar por los secretos ocultos en el castillo de Dragsholm en Dinamarca. ¿Están listos para sentir el frío abrazo del pasado y la inquietante presencia de quienes se niegan a partir? Entonces, aférrense fuerte, porque el tiempo es solo una ilusión dentro de estos muros ancestrales. Nuestro viaje comienza en las tierras escocesas, donde la bruma se aferra a las alturas y las piedras guardan secretos de batallas y monarquía. Elevándose majestuoso sobre la roca volcánica, dominando el perfil de Edimburgo, se alza el imponente castillo de Edimburgo, una fortaleza que ha sido testigo de siglos de derramamiento de sangre, intrigas reales y asedios feroces. Aquí, entre sus antiguos muros, el pasado no es solo una memoria grabada en los libros, sino una presencia tangible, un eco persistente de aquellos que vivieron, lucharon y murieron dentro de sus sombrías profundidades. Imaginen el viento silbando a través de las almenas, llevando consigo los susurros de fantasmas de antaño, especialmente el inquietante ritmo de un tambor sin baterista. Las leyendas de Edimburgo son tan densas como la niebla que a menudo lo envuelve, pero dos figuras espectrales destacan por su persistencia y la frecuencia de sus apariciones. La primera es la del tamborilero sin cabeza, una figura trágica cuya historia se remonta a la Edad Media. Se dice que fue un joven tamborilero que, durante un asedio, fue enviado a explorar los túneles subterráneos del castillo. Nunca regresó.
La leyenda cuenta que fue decapitado por los enemigos invasores y su espíritu quedó condenado a seguir sirviendo a su fortaleza, incluso en la muerte. La segunda, aunque menos visible pero igualmente sentida, es el espíritu de un gaitero solitario que se cree que fue enviado a cartografiar los vastos pasajes subterráneos que se extienden bajo el castillo y la ciudad. Desafortunadamente, la entrada a esos túneles colapsó detrás de él, atrapándolo para siempre en la oscuridad. Desde entonces, su lamento musical resuena en las profundidades, un eco melancólico de una vida perdida. Las manifestaciones del tamborilero sin cabeza son, como su nombre indica, principalmente auditivas. Su ritmo fantasmal es un presagio de peligro, un anuncio de que algo importante o ominoso está a punto de ocurrir en el castillo. Los guardias y el personal del castillo han reportado escuchar el inconfundible redoble de un tambor, a menudo precediendo a eventos significativos o, según algunos, a la llegada de visitantes inesperados o incluso a cambios de guardia. Su presencia es un escalofrío en el aire, una vibración que parece venir de las propias piedras. Por su parte, el gaitero solitario es conocido por la melodía etérea de sus gaitas, un sonido que a veces se filtra desde las profundidades del castillo, especialmente en las noches más silenciosas. Es un sonido triste y evocador que llena el aire de una melancolía inexplicable. Se dice que su música es tan envolvente que los visitantes a veces se sienten atraídos a buscar su fuente, aunque nunca la encuentran, solo el eco que se desvanece en la oscuridad de los pasadizos. Además de estos, se han reportado avistamientos de una dama gris, un prisionero francés de las guerras napoleónicas y hasta un perro fantasma, todos ecos de la tumultuosa historia del castillo. Cuentan los guardias más veteranos, con una mezcla de respeto y temor, que el redoble del tamborilero es inconfundible y que no se debe ignorar. Los turistas y el personal del castillo aseguran haber sentido repentinas caídas de temperatura en ciertas áreas o haber escuchado pasos y voces indistintas en pasillos vacíos. Se dice que si escuchas el sonido de la gaita es una señal de que el espíritu del gaitero aún busca una salida de su prisión subterránea. Los investigadores paranormales que han explorado las mazmorras han reportado lecturas anómalas de equipos y una opresiva sensación de ser observados, como si las paredes respiraran el pasado. Si te atreves a pasar la noche en las bóvedas subterráneas de Edimburgo, prepárate para no estar solo, porque las sombras del pasado aún danzan al compás de un tambor fantasma, y un lamento ancestral resuena en la oscuridad, invitando a una danza eterna con los muertos. Edimburgo, con su castillo ancestral, nos recuerda que algunas batallas nunca terminan, y que la lealtad, incluso en la muerte, puede resonar por siglos, atrapada entre las piedras y el viento, un eco eterno de glorias y tragedias pasadas. ¿Será que el sonido de un tambor sin cuerpo es la llamada a la eternidad o el recordatorio de un deber nunca terminado? Dejando atrás las brumas escocesas, nos adentramos ahora en los Cárpatos rumanos, en una tierra donde las leyendas de vampiros y señores oscuros han echado raíces profundas. Allí,
Encaramado en una colina rocosa y envuelto en un aura de misterio y temor, se yergue el castillo de Bran, aunque a menudo se le conoce como el castillo de Drácula. Su verdadera historia es un laberinto de siglos de guerra, nobleza y, por supuesto, la figura ominosa de Vlad el Empalador. Este castillo, con sus torres puntiagudas y sus pasadizos secretos, inspira tanto admiración como un escalofrío en la espalda. La leyenda de sus fantasmas se entrelaza ineludiblemente con la figura de Vlad III Draculea, el príncipe de Valaquia, un líder militar que fue tristemente célebre por su brutalidad y su método preferido de ejecución, el empalamiento. Aunque las pruebas históricas de que Vlad residiera realmente en Bran son escasas y disputadas, su nombre se ha adherido al castillo como una segunda piel, gracias, en gran parte, a la novela de Bram Stoker. La leyenda popular, sin embargo, persiste. Se dice que el espíritu de Vlad el Empalador, o al menos el de sus víctimas, está anclado a los muros del castillo. La creencia es que la intensa energía de su crueldad y el sufrimiento de aquellos que perecieron bajo su reinado dejaron una impronta indeleble en la propia piedra, transformando el lugar en un portal donde el pasado sanguinolento se niega a morir. Se cree que su ira y su sed de venganza aún impregnan el ambiente, atrayendo a otras almas atormentadas a su alrededor. Las manifestaciones en el castillo de Bran son más una sensación de opresión y un eco de la oscuridad que un avistamiento directo de Vlad. Los visitantes a menudo reportan caídas inexplicables de temperatura en pasillos y estancias, incluso en días cálidos. Se han escuchado susurros indescifrables, lamentos lejanos que parecen venir de las profundidades de las mazmorras y el arrastrar de cadenas fantasma. Algunos afirman haber sentido una fuerza invisible que los empuja o roza en los pasillos más estrechos, o una mirada helada sobre ellos cuando están solos en una habitación. Los objetos, a veces, se mueven de lugar sin explicación, y las luces parpadean de forma errática. Más que un fantasma que busca comunicarse, la presencia en Bran parece ser la de una energía residual de sufrimiento y terror, una atmósfera densa que te envuelve y te hace sentir vulnerable. Cuentan los guías locales, con una mezcla de orgullo y nerviosismo, que el espíritu de Vlad no perdona a los descreídos y que aquellos que se burlan del mal en estas tierras pueden llevarse más que solo un recuerdo. Los turistas que han pasado la noche en las cercanías o se han aventurado en las partes más profundas del castillo aseguran haber sido presas de pesadillas vívidas, sintiéndose observados incluso después de dejar el castillo. Se dice que si te detienes en el patio central y escuchas con atención en una noche de viento, podrás escuchar los ecos de los lamentos de quienes cayeron víctimas de la crueldad. Si alguna vez te atreves a visitar el castillo de Bran, camina con respeto, porque el aire mismo parece retener el dolor de siglos, y la sombra de un príncipe brutal aún puede deslizarse por sus murallas,
observando a quienes se atreven a invadir su reino. Este lugar, tan fascinante como aterrador, nos recuerda que las huellas de la crueldad humana pueden grabarse tan profundamente en la tierra que el tiempo mismo es incapaz de borrarlas. ¿Será que la oscuridad que envolvió a Vlad el Empalador aún se aferra a las piedras de Bran? ¿O es la historia misma la que respira, atrapada en el aire helado de los Cárpatos? Cruzando el Canal de la Mancha, llegamos a Inglaterra, al corazón del poder y la intriga real. A orillas del río Támesis, el magnífico Hampton Court Palace se alza con una elegancia que esconde un pasado lleno de dramas, traiciones y corazones rotos. Este palacio, que fue la joya de la corona de Enrique VIII, ha sido testigo de matrimonios turbulentos, ejecuciones brutales y la vida y muerte de figuras que marcaron la historia. Pero más allá de las paredes de sus grandes salones y sus hermosos jardines, se dice que varias almas inquietas aún deambulan, incapaces de encontrar la paz. Entre las muchas historias que se cuentan, las más conmovedoras son las de dos de las reinas de Enrique VIII, Catherine Howard y Jane Seymour. Catherine Howard, la quinta esposa de Enrique Bourbon, era una joven y vivaz mujer, acusada de adulterio y ejecutada en la Torre de Londres. Su trágica historia se ancla en Hampton Court porque fue allí donde intentó, desesperadamente, alcanzar a Enrique VIII para implorar clemencia, siendo arrastrada lejos por los guardias mientras gritaba. Jane Seymour, la tercera esposa y la única que dio un heredero varón al rey, murió en el palacio pocos días después de dar a luz a Eduardo VI, víctima de la fiebre puerperal. Su historia es de amor, esperanza y, finalmente, de una pérdida temprana que marcó la vida del rey. Ambas almas, se dice, están ligadas al palacio por sus tragedias, condenadas a revivir sus últimos momentos o a velar por sus seres queridos. Las manifestaciones de Catherine Howard son quizás las más dramáticas y bien documentadas. Se la conoce como la Dama Gritona, y su aparición ocurre en la Galería Embrujada, el mismo lugar donde fue detenida. Su espectro, vestido de blanco, ha sido visto corriendo por el pasillo, emitiendo un grito espeluznante antes de desvanecerse en el aire. Los visitantes han reportado sentir un frío intenso y repentino en esa zona, e incluso han escuchado sus gritos angustiosos, que parecen perforar el tiempo. Jane Seymour, por otro lado, es una presencia más tranquila y melancólica. Se la ve como una figura pálida, vestida con una toga blanca, flotando cerca de la cuna de Eduardo VI o en la capilla real, el lugar donde fue enterrada. Su aparición es serena, pero imbuye el ambiente de una profunda tristeza. También se han reportado sonidos de pasos en las escaleras y el olor de incienso en la capilla sin explicación. Cuentan los guías del palacio y el personal de seguridad que la Galería Embrujada es uno de los puntos más activos del palacio, donde el grito de Catherine es tan real que te congela la sangre. Los visitantes aseguran haber experimentado extrañas descargas eléctricas o sensaciones de ser tocados por manos invisibles. Se dice que si escuchas el suave murmullo de una canción de cuna en las cercanías de los aposentos reales, es Jane velando por su hijo. Si alguna vez caminas por los pasillos de Hampton Court,
Sé respetuoso, pues podrías encontrarte cara a cara con la melancolía de una reina o escuchar los lamentos desesperados de otra, eternamente atrapadas en su tragedia. Hampton Court, con sus ecos de amores y muertes reales, nos recuerda que el dolor y la injusticia pueden resonar a través de los siglos, dejando una huella fantasmal en los lugares donde el corazón se rompió por última vez. ¿Serán estas reinas un recordatorio eterno de la crueldad del poder o almas que aún buscan la paz en los pasillos de su antigua gloria? Nuestro recorrido fantasmal nos lleva ahora a Francia, al corazón de la región del Loira, famosa por sus majestuosos castillos. Pero entre las muchas maravillas arquitectónicas hay una que esconde una historia de celos, asesinato y un espíritu que se niega a descansar, el Château de Brissac. Este imponente castillo, el más alto de Francia, con sus 7 pisos y más de 200 aposentos, irradia una belleza renacentista que, sin embargo, oculta un pasado sombrío y la persistente presencia de la Dama Verde. La leyenda de la Dama Verde se remonta al siglo XV, a los tiempos en que el castillo era propiedad de Jacques de Brézé. Su esposa, Charlotte de Valois, hija ilegítima del rey Carlos VII de Francia, era una mujer hermosa y vivaz que, según la historia, fue sorprendida en los brazos de otro hombre por su celoso esposo. Consumido por la ira, Jacques de Brézé, en un acto de furia descontrolada, asesinó a Charlotte y a su amante en el mismo castillo. Su cuerpo fue ocultado y nunca se le dio un entierro digno. Desde ese fatídico día, el espíritu de Charlotte ha estado condenado a vagar por los pasillos de Brissac, un espectro de su amor prohibido y su trágico final, esperando quizás la justicia o la paz que nunca encontró en vida. Su color, el verde, se asocia tanto con la esperanza fallida como con el verdor de la naturaleza que ella, quizás, aún anhela. Las manifestaciones de la Dama Verde son tan vívidas como su historia. Se la describe como una mujer de figura esbelta y elegante, vestida con un largo vestido de seda verde que a veces parece flotar en el aire. Sus ojos, aunque sombríos, poseen una intensa mirada de tristeza y reproche. Su presencia se anuncia con un escalofrío repentino, un aroma a flores marchitas o un murmullo melancólico que parece venir de ninguna parte. A menudo se la ve en la torre de la capilla y en la sala de armas, los lugares donde se dice que ocurrió su asesinato. Los visitantes y los residentes del castillo han reportado escuchar sus lamentos y gemidos en las noches más oscuras, un sonido que te atraviesa el corazón con su desesperación. Algunos han afirmado verla deambular por los jardines al amanecer, con su figura traslúcida desvaneciéndose con los primeros rayos de sol. Se dice que su toque es frío como el hielo y que su mera presencia puede causar una profunda sensación de melancolía en quienes la perciben. Cuentan los actuales propietarios del castillo, la familia de Cossé-Brissac, que han convivido con la Dama Verde durante siglos y que ella es una parte integral de la historia del lugar. Los turistas aseguran haber sentido una presencia innegable en ciertas habitaciones o haber presenciado cómo los objetos se mueven solos. Se dice que si escuchas el suave susurro de una voz que no entiendes en los pasillos, es el eco de los lamentos de Charlotte. Si alguna vez te encuentras en el Château de Brissac,
pasea por sus pasillos con respeto. Y quizás, solo quizás, su melancólica presencia te revele los secretos de un amor prohibido y una venganza cruel. El Château de Brissac nos susurra que algunos amores son tan intensos y algunas traiciones tan profundas que trascienden la barrera de la vida y la muerte, condenando a sus protagonistas a un eterno lamento entre los muros que fueron testigos de su fin. ¿Será la Dama Verde un guardián de los secretos del castillo? ¿O simplemente un alma condenada a revivir su tragedia por siempre? Desde las exuberantes tierras francesas nos elevamos hacia las imponentes alturas de Austria, donde las montañas se funden con el cielo y los castillos se aferran a las rocas como centinelas eternos. La fortaleza de Hohensalzburg, que corona la ciudad de Salzburgo, es una de las fortalezas medievales más grandes y mejor conservadas de Europa. Sus muros macizos y su ubicación estratégica le otorgan un aura de invencibilidad, pero incluso en su robusta piedra se esconde la historia de un espíritu solitario y melancólico, la Dama Blanca de Hohensalzburg. La leyenda de esta Dama Blanca se remonta al siglo XV, a un tiempo de conflictos y asedios. Se dice que era la esposa del conde Leonhard von Keutschach, un príncipe arzobispo de Salzburgo, o quizás una dama noble de un período posterior, durante una de las numerosas guerras y asedios que sufrió la fortaleza. La versión más popular cuenta que durante un asedio prolongado y brutal, la Dama Blanca se quedó atrapada dentro de los muros, viendo cómo las provisiones escaseaban y sus seres queridos morían de hambre y enfermedad. En su desesperación y su dolor, ella fue testigo del horror de la guerra y la inanición, y su espíritu quedó anclado a la fortaleza, incapaz de abandonar el lugar donde experimentó tanta angustia. Otras versiones sugieren que fue una joven que se lanzó de una de las torres al enterarse de la muerte de su amado en batalla, y su espíritu busca consuelo en el lugar donde su vida terminó. Las manifestaciones de la Dama Blanca son discretas y evocan una profunda tristeza. Se la describe como una figura pálida y etérea, vestida con un vestido de corte antiguo, de color blanco o gris claro, que se desliza silenciosamente por los pasillos solitarios y las almenas al anochecer. Su aparición no es aterradora, sino melancólica, un eco de la pena y la desesperación. A menudo se la ve mirando hacia la ciudad desde las ventanas de la torre, como si buscara algo o a alguien en la distancia. Su presencia se anuncia con un cambio repentino en la temperatura, un escalofrío que no es de frío ambiental, sino de un pavor inexplicable, o el suave sonido de un suspiro que parece venir de ninguna parte. Los guardias y el personal del museo que trabaja en la fortaleza han reportado avistamientos fugaces de su figura, que se desvanece al ser detectada. Los visitantes aseguran haber sentido una opresiva tristeza en ciertas habitaciones, o haber escuchado el leve murmullo de una voz que no pueden descifrar, pero que suena a un lamento. Cuentan los historiadores locales que la Dama Blanca es un recordatorio de los horrores de la guerra y el sufrimiento humano
que a menudo se olvida detrás de las imponentes fortificaciones. Se dice que si te encuentras solo en una de las torres al atardecer, podrías sentir su mirada sobre ti, una mirada que refleja siglos de pena. Si alguna vez caminas por los patios de Hohensalzburg, hazlo con reverencia, porque la tristeza de su dama blanca aún flota en el aire, un testimonio silencioso de las vidas sacrificadas por la supervivencia. Hohensalzburg, con su belleza imponente, nos susurra que la historia no solo se cuenta en batallas y reyes, sino también en los silenciosos lamentos de aquellos que lo perdieron todo, sus almas atrapadas entre la gloria y el dolor. ¿Será la Dama Blanca un guardián silencioso de la fortaleza o un alma eternamente atrapada en la desesperación de un asedio que nunca terminó para ella? Nuestro viaje nos transporta ahora a la verde y mística Irlanda, una tierra de duendes, hadas y castillos ancestrales, donde la fina cortina entre los mundos a menudo se desgarra. En el condado de Offaly, entre la espesa vegetación y bajo un cielo a menudo plomizo, se encuentra el infame Leap Castle, un lugar cuya historia es tan violenta y sangrienta que se le considera uno de los castillos más embrujados del mundo. Este castillo, con su torreón cuadrado y su oscura reputación, ha sido escenario de fratricidios, masacres y rituales oscuros, acumulando una energía tan densa que el aire mismo parece palpitar con el pasado. La leyenda de Leap Castle está empapada en la sangre de las familias O'Carroll y O'Bannon, quienes lucharon sin piedad por su posesión a lo largo de los siglos. Su historia más sombría se remonta al siglo XVI, cuando dos hermanos O'Carroll, ambos sacerdotes, lucharon por el liderazgo de su clan durante una misa en la capilla del castillo. Uno de ellos apuñaló al otro en el altar, manchando el lugar con sangre y transformándolo en lo que hoy se conoce como la Capilla Sangrienta. Pero la brutalidad no terminó allí. Los O'Carroll eran conocidos por sus fiestas macabras y sus métodos de ejecución, incluida una mazmorra de oubliette, donde las víctimas eran arrojadas a estacas afiladas en el fondo de un pozo. Se cree que la suma de toda esta violencia extrema, la traición, el sufrimiento y la muerte violenta de incontables almas, ancló una poderosa y maligna energía al castillo, atrayendo no solo a fantasmas humanos, sino también a entidades mucho más antiguas y oscuras. Las manifestaciones en Leap Castle son numerosas y variadas, reflejando su oscuro pasado. Los fantasmas humanos incluyen a la Dama Roja, una figura etérea vestida de rojo que se cree que fue una dama noble atrapada y asesinada en el castillo, que aún se ve deambulando por los pasillos con un puñal en la mano. Los ruidos de la capilla sangrienta son escalofriantes, se escuchan rezos y lamentos, a veces acompañados del cliquetear de una espada o el sonido de un cuerpo que cae. Pero la entidad más temida es el elemental, una criatura de origen desconocido que se manifiesta como una presencia podrida, con un olor a azufre y carne en descomposición. Se cree que esta entidad, más allá de ser un fantasma, es una fuerza demoníaca liberada por los rituales oscuros
realizados en el castillo, o por la acumulación de tanta violencia que la misma tierra se corrompió. Se manifiesta a veces como una sombra difusa o como una bestia grotesca que emerge de las profundidades, infundiendo un terror primordial en quienes la perciben. Cuentan los actuales propietarios, la familia Ryan, que han convivido con estas presencias durante décadas y que la Capilla Sangrienta es un lugar de extrema actividad. Los investigadores paranormales que han pasado la noche en Leap Castle han reportado fenómenos inexplicables, equipos que fallan, puertas que se abren y cierran solas, objetos que se mueven y la abrumadora sensación de ser observados o tocados por algo invisible. Se dice que si te atreves a descender a la oubliette, sentirás las almas de las víctimas gritando desde el abismo. Si alguna vez te encuentras en Leap Castle, camina con cautela y con respeto, porque el aire mismo está cargado de dolor y de furia, y las sombras del pasado aún buscan nuevas víctimas, o simplemente un alma con quien compartir su condena eterna. Leap Castle, con su legado de sangre y traición, nos recuerda que el mal puede dejar una huella tan profunda que trasciende la vida, condenando un lugar a ser un eterno escenario de su propio horror. ¿Será este castillo un portal al más allá, o la prueba de que el sufrimiento humano puede corromper incluso la misma esencia de la realidad? Nuestro viaje espectral nos conduce a la majestuosa Alemania, a la región de Baja Sajonia, donde las colinas ondulantes y los bosques antiguos guardan castillos que evocan cuentos de hadas y leyendas de caballeros. Pero no todos los castillos alemanes son solo de belleza. Algunos, como el castillo de Bodenburg, en las cercanías de Hannover, resguardan historias de amor y tragedia que se niegan a ser silenciadas por el paso del tiempo. Este castillo medieval, con sus imponentes torres y su historia que se remonta al siglo XI, es conocido no solo por su arquitectura, sino por la persistente y melancólica aparición de la Dama Blanca de Bodenburg. La leyenda de la Dama Blanca de Bodenburg es un relato clásico de un amor prohibido y un final trágico. Se cuenta que ella era la hermosa hija de un antiguo señor del castillo, quien se enamoró de un caballero que no era del agrado de su padre. Cuando su amor secreto fue descubierto, su padre, en su ira, prohibió su unión y la encerró en una de las torres del castillo para evitar que huyera con su amado. Desesperada y con el corazón roto, la joven dama se negó a comer o beber y finalmente murió de pena y inanición, con la mirada fija en el camino por donde esperaba ver regresar a su caballero. Su espíritu, incapaz de abandonar el lugar de su sufrimiento y su anhelo, quedó atado al castillo, condenado a vagar por él, buscando a su amor perdido o lamentando su trágico destino. En otras versiones, se suicidó al enterarse de la muerte de su amado en la guerra, y su alma vaga, buscando la paz que la muerte no le brindó. Las manifestaciones de la Dama Blanca son sutiles, pero cargadas de una profunda tristeza. Se la describe como una figura etérea y pálida, vestida con un largo vestido de boda blanco o un sudario que se desliza por los pasillos solitarios y las habitaciones donde solía vivir.
Su rostro, aunque a menudo apenas discernible, se dice que es de una belleza trágica, con ojos que reflejan un dolor inmenso. Su presencia se anuncia con un escalofrío repentino, un olor a flores frescas o un suave lamento que parece flotar en el aire. A menudo se la ve en la torre donde estuvo confinada, mirando por la ventana, con una expresión de anhelo. Los visitantes y el personal del castillo han reportado escuchar suspiros, el leve roce de su vestido, o incluso el sonido de una antigua canción que ella solía cantar. Se dice que su aparición es un presagio de cambios importantes, a menudo relacionados con el amor o la muerte en las familias que habitan el castillo. Cuentan los habitantes locales y los guías que la Dama Blanca es una figura de tristeza, no de malicia, y que su lamento es un eco del amor perdido que aún resuena en las paredes. Los turistas que han pasado la noche en las cercanías aseguran haber tenido sueños vívidos de romances trágicos o haber sentido una presencia femenina a su lado que, aunque no amenazante, era profundamente melancólica. Se dice que si dejas una flor blanca en el alféizar de la torre, puedes apaciguar su espíritu por una noche. Si alguna vez te adentras en los salones de Bodenburg, hazlo con un corazón compasivo, porque la Dama Blanca aún deambula, buscando una paz que el amor y la traición le negaron, un eco eterno de un amor que desafió la muerte. Bodenburg, con su Dama Blanca, nos recuerda que el amor, incluso cuando es prohibido y trágico, puede ser tan poderoso que su lamento resuena a través de los siglos, buscando la eternidad que le fue negada en vida. ¿Será que el espíritu de esta Dama Blanca aún espera el regreso de su amado? ¿O es un guardián silencioso de los secretos de los corazones rotos? Nuestro viaje nos transporta ahora a la pintoresca Eslovenia, una tierra de montañas majestuosas y cuevas misteriosas. Enclavado en la boca de una cueva masiva, desafiando la lógica arquitectónica, se alza el impresionante castillo de Predjama. Esta fortaleza, construida directamente en la roca de un acantilado de 100 metros, es tan única como la leyenda de su espíritu más famoso, el rebelde caballero Erasem Lueger, o Erasmo de Lueg, un Robin Hood esloveno cuya audacia y trágico fin lo convirtieron en un fantasma legendario. La historia de Erasem Lueger se remonta al siglo XV, a un tiempo de conflictos y revueltas contra el emperador de Habsburgo. Erasem era un caballero bandolero, un varón saqueador que se ganó la enemistad del emperador después de matar a un familiar del monarca. Buscando refugio, Erasem se atrincheró en el inexpugnable castillo de Predjama, utilizando el sistema de cuevas ocultas detrás del castillo para reabastecerse durante un largo asedio. Durante más de un año, Erasem desafió al ejército imperial, burlándose de ellos y demostrando la invencibilidad de su fortaleza. Sin embargo, su destino fue sellado por la traición. Uno de sus sirvientes, sobornado por los sitiadores, le tendió una trampa mortal mientras Erasem se encontraba en la letrina del castillo, en un punto débil y vulnerable. Una bala de cañón impactó en el lugar preciso, matándolo instantáneamente. Se dice que el espíritu de Erasem, atormentado por la traición y la indignidad de su muerte, quedó anclado al castillo
incapaz de abandonar el lugar que defendió con tanta audacia y donde encontró su fin más ignominioso. Su espíritu, inquieto y enojado, aún vaga por los pasillos y las cuevas, un eco de su rebeldía y su trágico destino. Las manifestaciones de Erasem Lueger son a menudo sutiles, pero llenas de una energía melancólica y, a veces, una frustración palpable. No es un fantasma que busque asustar, sino que parece revivir su última batalla y su traición. Se le describe como una figura sombría que se desliza por los estrechos pasillos y las escaleras secretas del castillo, a menudo con el sonido de pasos pesados o el tintineo de una armadura. Los visitantes han reportado sentir un frío repentino en ciertas áreas, especialmente cerca de la letrina que fue su perdición. Se han escuchado suspiros profundos, como si el aire mismo lamentara su destino, o el débil sonido de un tambor de guerra que parece venir de las profundidades de la cueva. A veces, las luces parpadean sin explicación, y los objetos pequeños se mueven ligeramente, como si una presencia invisible los hubiera tocado. Se dice que su espíritu aún resguarda los tesoros que supuestamente escondió en las cuevas, y que sólo se revela a aquellos que demuestran una lealtad inquebrantable. Cuentan los guías locales que Erasem es el espíritu del castillo, un guardián silencioso que observa a los visitantes con una mezcla de orgullo y pesar. Los turistas aseguran haber sentido una extraña energía en el castillo, o haber sido invadidos por una sensación de melancolía al contemplar el lugar de su muerte. Se dice que si intentas buscar los tesoros de Erasem sin permiso, su espíritu te extraviará en las intrincadas cuevas. Si alguna vez te adentras en el castillo de Predjama, recuerda la historia de Erasem con respeto, porque su espíritu, indomable incluso en la muerte, aún deambula por los pasillos que fueron testigo de su heroísmo y su traición final. Predjama, con su arquitectura desafiante, nos recuerda que la voluntad de un hombre puede desafiar incluso a los imperios, y que la traición, por sutil que sea, puede sellar un destino y anclar un alma al lugar de su caída. ¿Será Erasem un espíritu atormentado por su derrota o un guardián eterno de la libertad que defendió hasta el final? Continuando nuestro descenso por la historia, nos dirigimos a las costas de Inglaterra, al condado de Kent, donde las imponentes murallas del castillo de Dover se elevan sobre los famosos acantilados blancos. Conocido como la llave de Inglaterra por su crucial papel defensivo a lo largo de los siglos, este castillo, con sus laberínticos túneles subterráneos y su vasto historial militar, es un verdadero bastión de la historia y también un hervidero de actividad paranormal. Desde invasiones romanas hasta guerras mundiales, Dover ha sido testigo de innumerables vidas y muertes, y muchos de esos espíritus, se dice, aún se niegan a abandonar sus puestos. La historia de los fantasmas de Dover Castle es multifacética, reflejando sus miles de años de existencia. Uno de los espectros más famosos es el tamborilero sin cabeza, una figura que, como su homónimo en Edimburgo, se cree que fue un joven tamborilero asesinado por un ataque sorpresa. Su cabeza fue cortada y su cuerpo arrojado a un pozo, y su espíritu vaga sin descanso,
buscando su cuerpo o advirtiendo de peligros. Otra figura prominente es la de la Dama de Rojo, una mujer noble de la época medieval que se cree que fue asesinada por celos o traición dentro de los muros del castillo, y su espíritu busca justicia o consuelo. Además, los extensos túneles subterráneos del castillo, utilizados durante las guerras napoleónicas y la Segunda Guerra Mundial, están repletos de ecos de los soldados que allí sirvieron y, a menudo, murieron. Se cree que la intensa energía del miedo, el dolor y la camaradería ha impregnado la piedra, dejando una impronta fantasmal de sus experiencias. Las manifestaciones en Dover Castle son variadas y a menudo inquietantes. El tamborilero sin cabeza es conocido por el sonido fantasmal de su tambor, que resuena en los pasillos y los túneles, a menudo en las noches de niebla o antes de eventos importantes. Algunos visitantes han reportado ver una figura sombría, sin cabeza, que se mueve rápidamente entre las sombras antes de desaparecer. La Dama de Rojo es una visión más trágica. Se la ve como una figura pálida vestida de rojo, flotando por las grandes escaleras o en los salones principales, a veces con una expresión de desesperación o furia. Su presencia se anuncia con un descenso repentino de la temperatura y un olor a perfume antiguo o a azufre. En los túneles de la Segunda Guerra Mundial, los visitantes han escuchado voces incorpóreas, ecos de conversaciones, gritos de órdenes y el sonido de equipos que funcionan cuando no hay nadie. Algunos reportan sentir una presencia abrumadora de pavor o angustia, como si revivieran los horrores de la guerra. Cuentan los guardias del castillo y los guías de los túneles que Dover nunca duerme y los fantasmas son parte de su guardia permanente. Los visitantes aseguran haber sido empujados o tocados por manos invisibles y muchos han capturado extrañas anomalías en fotografías y grabaciones de audio. Se dice que si te pierdes en los túneles subterráneos, podrías escuchar los susurros de los soldados que te guiarán o te llevarán por mal camino. Si alguna vez te aventuras en Dover Castle, prepárate para sentir la historia no solo en sus piedras, sino en las presencias que aún vagan por sus pasillos y túneles, condenadas a un servicio eterno o a una pena sin fin. Dover Castle, con sus múltiples espectros, nos recuerda que los ecos de la guerra, la traición y la muerte resuenan más allá de la vida, anclando a los espíritus a los lugares donde sus destinos fueron sellados en un eterno centinela del pasado. ¿Serán los fantasmas de Dover guardianes de la nación o almas eternamente atrapadas en la batalla por Inglaterra? Nuestro último destino en esta exploración fantasmal de Europa nos lleva a las costas danesas, a la isla de Selandia, donde el sombrío y antiguo castillo de Dragsholm se alza como un monumento a los siglos de historia, tragedias y secretos ocultos. Este castillo, con sus gruesos muros de piedra y su atmósfera melancólica, ha servido como prisión para nobles, campo de batalla y hogar de la realeza, acumulando historias tan oscuras que se le considera el castillo más embrujado de Dinamarca, albergando no uno,
sino varios espíritus inquietos. La leyenda de Dragsholm Castle es rica y variada, pero dos figuras femeninas destacan por encima de las demás: la Dama Gris y la Dama Blanca. La Dama Gris, se dice, es el espíritu de una sirvienta que trabajó en el castillo en tiempos remotos. Se cree que su espíritu quedó ligado al lugar por su lealtad inquebrantable a la familia que servía, o por alguna pena o tarea inacabada. Su presencia es considerada generalmente benigna, un espíritu que simplemente sigue con sus deberes o vela por los residentes. La Dama Blanca, sin embargo, tiene una historia mucho más trágica y sombría. La leyenda cuenta que era la hija de un noble del castillo, quien se enamoró perdidamente de un plebeyo. Cuando su padre descubrió el romance secreto, en un ataque de ira, la encerró en su habitación para que no pudiera escapar. Allí, entre los muros del castillo, la joven se marchitó y murió de pena. Su cuerpo fue emparedado en las paredes del castillo para ocultar el crimen y borrar su existencia, condenando su espíritu a vagar por siempre, buscando la libertad y la justicia que le fueron negadas. Su historia es un lamento silencioso de un amor prohibido y una vida truncada por la crueldad. Las manifestaciones en Dragsholm Castle son variadas y a menudo inquietantes. La Dama Gris es una presencia más común, vista deambulando por los pasillos y los jardines, a menudo llevando consigo el aroma de la lavanda. Algunos visitantes han reportado sentir un suave toque o un susurro cercano, como si intentara comunicarse o guiar. La Dama Blanca, por su parte, es una aparición más dramática y perturbadora. Se la ve como una figura pálida y translúcida, a menudo lamentándose o con una expresión de profundo dolor. Se la ha visto en la torre donde se cree que fue emparedada, y su presencia se anuncia con un frío intenso, el sonido de cadenas arrastrándose o un grito ahogado que parece venir de las paredes. En 1900, durante las obras de renovación del castillo, se encontró un esqueleto de mujer en un nicho dentro de una pared, llevando un vestido de novia blanco, lo que dio credibilidad a la leyenda de la Dama Blanca y aumentó su leyenda. Además de estas, se rumorea que el fantasma de James Hepburn, el cuarto conde de Bothwell y esposo de María, reina de Escocia, que estuvo encarcelado en el castillo, también deambula por las mazmorras, montando un caballo invisible o lamentando su destino. Cuentan los propietarios y el personal del hotel que ahora opera en el castillo que las damas son parte de la familia y sus historias son tan reales como las piedras. Los huéspedes aseguran haber experimentado fenómenos poltergeist, luces que se encienden y apagan, y voces incorpóreas. Se dice que si duermes en la habitación de la Dama Blanca, sentirás su presencia a tu lado, una tristeza profunda que te invadirá. Si alguna vez te hospedas en Dragsholm Castle, sé respetuoso con sus antiguos habitantes, porque sus lamentos aún resuenan en los pasillos, un eco eterno de sus vidas y muertes. Dragsholm Castle, con sus secretos emparedados y sus damas errantes, nos recuerda que la historia no siempre es justa, y que el amor y la crueldad pueden sellar el destino de un alma a un lugar para toda la eternidad. ¿Serán estas damas guardianas de los secretos del castillo, o simplemente almas
que aún buscan su libertad y el descanso eterno. Y así, valientes exploradores de lo ignoto, llegamos al final de nuestro cautivador viaje por los castillos más embrujados de la antigua Europa. Hemos recorrido fortalezas milenarias, sentido el frío abrazo de sus fantasmas y escuchado los lamentos de almas que se niegan a partir. Desde el resonar de un tambor sin cabeza en Edimburgo, pasando por los ecos de crueldad en Bran, la melancolía de las reinas de Hampton Court, el trágico destino de la Dama Verde de Brissac, la pena de la Dama Blanca de Hohensalzburg, el horror de Leap Castle, el lamento de Bodenburg, la rebeldía de Erasem en Predjama, los ecos militares de Dovery, los secretos emparedados de Dragsholm. Cada historia nos ha sumergido en un pasado que persiste con una fuerza inquietante. Estas leyendas, forjadas en la sangre, el amor, la traición y el poder, nos recuerdan que la historia no solo se escribe en pergaminos y crónicas, sino también en las presencias enigmáticas que aún caminan por nuestros antiguos monumentos. Serán simples ecos de tragedias pasadas grabados en la piedra y el tiempo, o hay algo más allá de nuestra comprensión, alguna energía residual, alguna conciencia que se niega a disiparse y que aún se aferra a los lugares de su mayor gloria o dolor. ¿Será que estos castillos son, en verdad, portales a otro plano, donde el pasado y el presente coexisten en un eterno baile? Gracias, buscadores de misterios, por acompañarme en esta travesía por los reinos de lo inexplicable. Su curiosidad es la antorcha que ilumina los rincones más oscuros del folclore. Si este viaje les ha fascinado, les ha erizado la piel o les ha hecho creer un poco más en lo que no vemos, les pido que dejen un me gusta a este video. Suscríbanse al canal para no perderse futuras inmersiones en lo oculto y, lo más importante, dejen un comentario abajo. Cuéntenme, ¿cuál de estos fantasmas de castillos europeos fue el que más les conmovió o el que más les inquietó? ¿Conocen otros castillos embrujados que les gustaría que visitáramos en futuros episodios? Sus ideas son el mapa para nuestra próxima aventura. Hasta la próxima, guardianes de los secretos, y recuerden, el velo entre los mundos es a menudo más delgado de lo que imaginamos. Nos vemos en el próximo viaje al corazón del misterio.